Hola, hola familia, bienvenidos al último video del año en su canal El Toque de Clarín con el hermano Agustín Medellín. Veremos la última lección de Ven Sígueme, la cual habla y se centra en Jesucristo, su nacimiento y con un enfoque en la proclamación del Cristo viviente. Así es que vamos a empezar diciéndonos, hermanos, que todas las escrituras y los sepulcros de los santos serán abiertos. Y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece a aquella ley. Y esta es una de las señales importantes que nosotros como miembros de la iglesia... Muy bien, hermanos, a lo largo de esta lección vamos a ir viendo párrafo por párrafo toda la proclamación del Cristo viviente. Nosotros leemos el testimonio de los apóstoles, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Una proclamación, hermanos, como ya aprendimos también en la proclamación de la familia, es algo que la iglesia elabora como un instrumento de predicación, como algo que va dirigido a todo el mundo. Y aquí, qué bien, qué bonito, qué padre, que se está centrando en Jesucristo. El título de la proclamación es El Cristo viviente. Al conmemorar el nacimiento de Jesucristo hace 2 milenios, manifestamos nuestro testimonio de la realidad de su vida incomparable y de la virtud infinita de su gran sacrificio expiatorio. Ninguna otra persona ha ejercido una influencia tan profunda sobre todos los que han vivido y que aún vivirán sobre la tierra. Y bueno, hermanos, esta proclamación está fechada en enero del año 2000. Está por cumplir 21 años y obviamente que sigue vigente. Me gusta mucho en esta proclamación que lo hacen en alusión a las fechas y al recuerdo del nacimiento de Jesucristo 2000 años atrás. ¿Cuándo nació específicamente Jesucristo? Realmente no lo sabemos. Hay aproximaciones y no se descarta la posibilidad que haya nacido un 25 de diciembre. Nuestra iglesia no tiene una postura oficial en cuanto a la fecha. Sin embargo, nos unimos al mundo en una buena celebración. Qué bonito es unirnos entre todas las iglesias y todas las creencias para recordar a Jesucristo. Creo que nos deberíamos de unir mucho más en muchas otras cosas y buscar los puntos de encuentro para impulsar cambios y cuestiones, temas favorables, temas en defensa del Evangelio o en recuerdo de acontecimientos tan especiales como lo es el nacimiento de nuestro hermano Jesucristo. Una palabra que aquí dice es su vida incomparable. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado y mucha atención con todas las palabras que nosotros nos encontramos, tanto en las Escrituras como en la voz de nuestros apóstoles y profetas, para descubrir el verdadero significado que muchas veces es simbólico, filosófico o poético y no un significado estrictamente técnico o literal de la palabra. Yo creo, hermanos, que cuando se dice su vida incomparable, quiere decir que no se puede comparar con nadie en el nivel de sacrificio, en el nivel de amor, en el nivel de entendimiento, en el nivel de todo lo que hizo por nosotros. No tiene una comparación. Sin embargo, la vida de Jesucristo es un gran ejemplo para todos nosotros. Y ahí sí nosotros podemos, tal vez no quepa tanto, compararnos, pero sí decir, ¿qué haría Jesucristo en esta situación que yo estoy viviendo? ¿Cómo me comparo yo con Él para poder seguirlo o poder hacer lo que Él haría? ¿Qué haría Jesucristo en esta situación? ¿Cómo debo reaccionar? ¿Qué debo de hacer? Su vida es un gran ejemplo y no hay un punto de comparación de su vida con la nuestra, pero cuando nosotros tenemos una aflicción o una tristeza, ¿cómo reaccionaba Jesucristo cuando Él tenía problemas?
cuando se nos invita a nosotros a ejercer un duro juicio contra alguien, cómo reaccionó Jesucristo, y empezamos a comparar situaciones que son en niveles sumamente distantes. No hay un punto de comparación en ese sentido, pero sí un punto de paralelismo, de aplicación o de ejemplificación, podríamos decir. Esto fue algo que yo rescaté del primer párrafo, hermanos. En el siguiente párrafo nos dice: Él fue el gran Jehová del Antiguo Testamento y el Mesías del Nuevo Testamento. Bajo la dirección de su Padre, Él fue el creador de la tierra. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aun cuando fue sin pecado, fue bautizado para cumplir toda justicia. Él anduvo haciendo bienes, y sin embargo fue repudiado por ello. Su evangelio fue un mensaje de paz y de buena voluntad. Él suplicó a todos que siguieran su ejemplo. Recorrió los caminos de Palestina, sanando a los enfermos, haciendo que los ciegos vieran y levantando a los muertos. Enseñó las verdades de la eternidad, la realidad de nuestra existencia premortal, el propósito de nuestra vida en la tierra y el potencial de los hijos y las hijas de Dios en la vida venidera. Hermanos, al igual que la proclamación de la familia, en cada uno de estos párrafos en esta proclamación encontramos muchísimas cosas, y de un párrafo podríamos derivar en todo un análisis de muchas horas. Hay muchas cosas muy bonitas, muy importantes aquí. Yo quisiera resaltar una de ellas, donde dice que Él es un creador. Y nosotros, al seguir su ejemplo, aprendemos mucho de la creación. Hermanos, no sé si ustedes han visto que cuando una persona es muy conocedora del arte, de la pintura, cuando ven un cuadro, o tal vez nosotros también no necesitamos de tanto conocimiento para ver un cuadro y decir: ese cuadro es un Van Gogh, ese cuadro es un Picasso. Tenían estilos de pintura muy distinguibles, y podemos decir: ese cuadro es un Dalí, porque tiene mucho el sentido del surrealismo, y entonces decir: ese cuadro es un tal o cual, un Da Vinci, o etcétera. En parte de las creaciones de estos pintores los podemos conocer a ellos. También a través de la música. Cuando escuchamos una pieza de música, desde antes de la voz o con el estilo de música, podemos saber si es una música clásica, quién la compuso. Si es una música de baile, podemos distinguir cuál es el grupo o el artista. A través de las cosas que las personas crean, los podemos conocer a ellos y los podemos distinguir. Entonces, hermanos, miren, les voy a enseñar aquí mi libreta de apuntes. Aquí tengo escarabajos, y me gusta mucho el simbolismo de los escarabajos, o una historia respecto de ellos. Porque hubo quien dijo: al estudiar los escarabajos, he descubierto que Dios tiene una obsesión con ellos. Una obsesión, o una fijación, o un interés particular muy marcado. Y alguien le preguntaba: ¿por qué? ¿Por qué dice eso? Y dice: es que ha creado demasiados. Creó muchos, de muchos tamaños, formas, de muchos colores. Y el grupo de los escarabajos es el grupo de seres vivos más diverso. Es donde este científico biólogo decía que allí se enfocó mucho en crear muchas variedades. Entonces, qué bonito es hacer este enlace de decir: al ver las montañas, al ver los paisajes, al ver el mar, al ver las ballenas, al ver los pequeños insectos,
al ver los caballos corriendo, al ver los valles, los ríos, las cascadas, estamos viendo la obra de nuestro hermano Jesucristo, el gran creador del universo, de los planetas, de los ecosistemas y los paisajes. Entonces, Jesucristo es el gran creador. Y qué bonito ubicar las cosas en este sentido para conocerlo y decir, ok, si Él es mi gran ejemplo, entonces yo también tengo que hacer mi parte por también ser un gran creador y hacer muchas cosas. Hacer muchas cosas. Escribir, dibujar, pintar, cocinar, dar clases, platicar. Hay muchas cosas que podemos hacer y crear para seguir a nuestro hermano Jesucristo. También nos habla aquí acerca de que Él trajo un mensaje de paz y de buena voluntad. Hermanos, Jesucristo fue rechazado porque Él traía un cambio. Él traía un cambio y había quien esperaba al mismo Jesucristo de la ley mosaica del Antiguo Testamento con la misma dinámica, y ellos esperaban a un David, a un Sansón que cumpliera la promesa, o a un Moisés, a alguien que lo liberara, a alguien que viniera con la espada desenvainada y hiciera guerra contra los enemigos, que en este tiempo era el Imperio Romano quien tenía bajo el yugo y los impuestos y una ocupación con la casa de Israel. Ellos esperaban esto, sin embargo Jesucristo vino diciendo que debíamos de amar a todos y de orar y bendecir a los que os maldicen y los ultrajan, porque si solo amas a los que te aman, ¿qué mérito hay en eso? Y si alguien te golpea una mejilla, vuélvele la otra mejilla. Este era el evangelio de Jesucristo por el cual fue rechazado. Créanme que si Jesucristo estuviera diciendo, vamos a organizarnos y vamos a expulsar a los romanos, todos le hubieran seguido, porque eso era lo que querían. Sin embargo, Jesucristo vino diciendo, si hacemos esto, si hacen esto, y si vivimos en amor, y si hacemos esto, no se preocupen por esta vida, al César lo que es de César. Podremos ganar un lugar en las mansiones del Padre Celestial. Y Él vino con un evangelio para obtener vida eterna. Pero en el pueblo lo rechazaron porque ellos no estaban muy interesados en esto, sino más interesados en tener un cambio en esta vida, una liberación del Imperio Romano. Entonces Él fue rechazado porque traía un mensaje de paz y de buena voluntad, y fue rechazado. Ahora, a mí me deja esto de aprender de que estemos listos para el cambio, porque Jesucristo llega con un cambio. Tal vez no sea la palabra correcta cambio, tal vez el cambio es más en nuestra mente, tal vez el cambio es una adaptación a las nuevas revelaciones que Él nos da. Y hemos aprendido a lo largo de este año todas las cosas que han cambiado, o la revelación que deja obsoleto a cuestiones o mandamientos anteriores. Somos una iglesia en constante cambio, o en constante evolución, o en constante adaptación, o en constante revelación a la voluntad del Padre Celestial que nos vaya pidiendo. Y nosotros podemos revisar todos los cambios del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Hubo algo nuevo. Por eso Jesucristo, Él dijo, yo soy el Cordero y los sacrificios pararán y la ley mosaica es cumplida en mí. Y ahora viene esto, e instituyó la Santa Cena, instituyó cosas nuevas. Estemos listos, hermanos. Para mí fue un cambio, recuerdo yo, cuando el himnario antes era himnos de Sion, y habían creo que 257 himnos ahí. Estaba el himno, si pudiera ir a Kolob,
estaba el himno El Arroyito Da, estaban otros himnos que ya no están, y recuerdo cuando fue ese cambio y dije, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? Y hubieron otros cambios en ese tiempo y hemos seguido con cambios. Mi mamá recuerda que ella iba 1 hora a la iglesia, iba 2 horas a la iglesia, regresaba a la casa y después por la tarde volvía a ir a una tercera hora a la iglesia. A mí me tocó ir 3 horas seguidas a la iglesia y ahora solo vamos 2. Hay cosas, la edad de los misioneros cambió con el presidente Monson. Ahora se está impulsando un nuevo tipo de misión. Somos una iglesia en crecimiento, en revelación, y debemos de estar dispuestos al cambio. Por eso, cuando a José Smith le dijeron, ¿en qué creen ustedes? Él decía, es que no tenemos un credo fijo, sino que estamos dispuestos a creer todas las cosas que vengan. Y estemos listos, tal vez, hermanos, para romper paradigmas o romper cosas que teníamos muy fijas, de decir, la iglesia ya siempre va a ser de 2 horas o siempre va a ser de 3 horas, o la iglesia va a ser que los testigos para un bautismo siempre tienen que ser hombres con sacerdocio, y de pronto cambian estas cosas. Dentro del templo también han cambiado cosas. Entonces Jesucristo vino y cambió cosas, y los cambios que hoy vivimos y los cambios que estamos por vivir, no tenga ninguna duda que son cambios o revelación de nuestro hermano mayor Jesucristo. Esto es algo muy bonito que podemos aprender, hermanos. El siguiente párrafo nos dice, instituyó la Santa Cena como recordatorio de su gran sacrificio expiatorio. Fue arrestado y condenado por acusaciones falsas. Se le declaró culpable para satisfacer a la multitud y se le sentenció a morir en la cruz del Calvario. Él dio su vida para expiar los pecados de todo el género humano. La suya fue una gran dádiva vicaria en favor de todos los que habitarían la tierra. Y hermanos, aquí nos habla acerca de el sacrificio, y me gusta aquí donde dice la gran dádiva vicaria. Porque Jesucristo muchas veces les dijo a sus apóstoles, a esto he venido al mundo. He venido a morir. Él ya sabía que había venido a esto. No lo supo desde un principio. Fue algo que tuvo que descubrir. Y este es un acto de amor, de consecuencias eternas e infinitas. Para recordar, sentirnos agradecidos y reflexionar el amor de Jesucristo hacia nosotros. Hermanos, el siguiente nos dice, testificamos solemnemente que su vida, que es fundamental para toda la historia de la humanidad, no comenzó en Belén ni concluyó en el Calvario. Él fue el primogénito del Padre, el unigénito en la carne, el Redentor del mundo. Y hermanos, aquí quiero yo hacer un enfoque en la parte que nos dice que su muerte no empezó en Belén y no terminó en la cruz, no terminó en el Calvario. En una ocasión le preguntaban al presidente Gordon B. Hinckley por qué en las iglesias y en los templos no habían cruces. Y el presidente Hinckley les contestó, la cruz es el símbolo de su muerte y la tomamos en cuenta. También tiene un aprecio y tiene un símbolo para nosotros. Pero para nosotros el mayor símbolo es que Jesucristo ya no está en la cruz. Jesucristo no terminó todo en el Calvario. Ya no está allí. Jesucristo está con vida y está dirigiendo su iglesia y está activo. No está sujeto a la cruz. La cruz ya pasó. Por eso la cruz es el símbolo de su muerte y nosotros lo representamos, lo recordamos y lo visualizamos en vida. Y esto es algo muy bonito, hermanos. El siguiente nos dice,
se levantó del sepulcro para ser las primicias de los que durmieron, como el Señor Jesucristo, como el Señor resucitado anduvo entre aquellos a los que había amado en vida. También ministró entre sus ovejas, entre sus otras ovejas en la antigua América. En el mundo moderno, Él y su Padre aparecieron al joven José Smith, iniciando así la largamente prometida dispensación del cumplimiento de los tiempos. Hermanos, aquí me gusta donde dice el cumplimiento de los tiempos. La aparición que tuvo Jesucristo y el Padre Celestial al profeta José Smith. Estamos usted y yo en esta dispensación, la última, el cumplimiento de los tiempos. El Evangelio, el sacerdocio, el profeta, todas estas verdades, toda esta organización no se perderá nuevamente. Permanecerá hasta el cumplimiento de los tiempos, el cual se efectúa con la segunda venida de Jesucristo y el inicio del milenio. Y hay un párrafo más que nos hablará de esto. Si ustedes se dan cuenta, esta proclamación empieza del nacimiento y ahorita estamos avanzando a la primera visión. Ahora, lo siguiente, hermanos, dice: del Cristo viviente, el profeta José escribió: sus ojos eran como llama de fuego, el cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura. Su semblante brillaba más que el resplandor del sol, y su voz era como el estruendo, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Sí, la voz de Jehová que decía: soy el primero y el último, soy el que vive, soy el que fue muerto, soy vuestro abogado ante el Padre. De él, el profeta también declaró: y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de él, este es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de él, que vive, porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios, y oímos la voz testificar que él es el unigénito del Padre, que por él, por medio de él y de él, los mundos son y fueron creados, y sus habitantes son engendrados hijos e hijas para Dios. Declaramos en palabras de solemnidad que su sacerdocio y su iglesia han sido restaurados sobre la tierra, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Y hermanos, qué bonitas palabras del presidente Smith hacia cómo lo describe en esta visita que tuvo con él en el templo de Kirtland. Nosotros aprendimos esto en estas lecciones de Doctrina y Convenios a lo largo de este año. Esta y otras visitas celestiales que tuvo el presidente Smith. Y el poder, la autoridad que tiene nuestro hermano Jesucristo es muy grande, muy grande. Él dirige esta iglesia, hermanos. Y me gusta aquí donde dice, siguiente párrafo, hermanos: testificamos que algún día Él regresará a la tierra y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Él regirá como Rey de Reyes y reinará como Señor de Señores, y toda rodilla se doblará y toda lengua hablará en adoración ante Él. Todos compareceremos para ser juzgados por Él, según nuestras obras y los deseos de nuestro corazón. Hermanos, aquí donde nos dice que compareceremos para ser juzgados por Él. Anteriormente leímos que Él era nuestro abogado ante el Padre. Entonces, ¿cómo es que Él va a ser nuestro abogado y cómo es que seremos juzgados por Él? ¿Se dan cuenta de la autoridad que tiene Él
en más de un sentido para nuestro juicio, tal vez nosotros visualicemos el día del juicio como un juicio se hace normalmente, como lo vemos en las películas o en la televisión, con un juez en lo alto exponiéndose pruebas, acontecimientos para ser juzgados y tomar una decisión. Creo que el juicio será muy diferente. Creo que será muy diferente, hermanos. Y más que pensar en cómo será, creo que debemos de enfocarnos en cómo vivir para que, sea como sea este juicio, salgamos bien librados. Y que podamos decir como los profetas en el libro de Mormón: estoy preparado y listo para ir ante el agradable tribunal del Padre y ser presentado ante Él y que Él me diga: bienvenido, bendito eres, por cuanto te has guardado y te has esforzado. Que podamos vivir de esta forma y que sepamos que Jesucristo, así como es nuestro Salvador, es nuestro abogado y Él juzgará nuestro actuar, nuestro proceder. Siempre digo yo, en base a dos cosas. Uno, nuestras acciones, y otro, lo que había en nuestro corazón cuando hicimos o intentamos hacer aquella cosa. Porque tal vez nosotros nos esforzamos, hicimos todo de nuestra parte para lograr conseguir todas las ordenanzas salvadoras, nuestra investidura y nuestro sellamiento. Pero tal vez por algo ajeno a nosotros, algo no lo pudimos hacer, porque se acortó nuestra vida y prematuramente pasamos al siguiente estado, o porque no pudimos hacer o concluir algo que queríamos lograr en esta vida. Se juzgará también lo que había en nuestro corazón. Los deseos de nuestro corazón se tomarán en cuenta. Siguiente párrafo, hermanos. Damos testimonio, en calidad de sus apóstoles debidamente ordenados, de que Jesús es el Cristo viviente, el inmortal Hijo de Dios. Él es el gran Rey Emmanuel, que hoy está a la diestra de su Padre. Él es la luz, la vida y la esperanza del mundo. Su camino es el sendero que lleva a la felicidad en esta vida y a la vida eterna en el mundo venidero. Gracias sean dadas a Dios por la dádiva incomparable de su Hijo divino. Hermanos, qué bonita proclamación. Me llamó la atención donde dice que Él está a la diestra del Padre. Y nuevamente, algo que a veces visualizamos cuando se habla del trono de Dios, cuando se habla de que Jesucristo está sentado a su diestra, cuando se habla de esto, y en algunas representaciones del Padre Celestial en otra iglesia, lo visualizan sentado en un trono. Y podríamos imaginar que Jesucristo está sentado al lado de Él. Pero yo no los visualizo mucho sentados. Pienso que este es un simbolismo de su poder y de su autoridad y de su dominio sobre las cosas. Pero yo no me los imagino sentados y me puse yo a pensar al leer esto, ¿cómo estará el Padre Celestial y cómo estará Jesucristo? Están dirigiendo su iglesia, están dirigiendo, están creando. Por eso aquí dice que Él es un creador. No está sentado por un simbolismo de sentado descansando, solamente dando órdenes. Él está creciendo, Él está aprendiendo, Él está haciendo cosas. Está continuamente creciendo en gloria, en dominio, en poder, en autoridad, creando cada vez nuevas cosas y enseñando y haciendo muchas cosas más. Esta es la visión que yo tengo de Él. Y la parte que dice, gracias sean dadas a Dios por su mayor acto de amor hacia nosotros, que es la dádiva de su Hijo a este mundo, a nosotros, a nuestra salvación. Y la parte final, hermanos, de la proclamación, me gusta mucho. Aquí me puse a leer o a interpretar las firmas.
No sé mucho acerca de la escritura y cómo interpretar a los tipos de personas según en la forma en la que escriben, pero creo que algo se puede reflejar de eso. Y aquí están los miembros de la primera presidencia. Gordon B. Hinckley es una firma bastante distinguible de todas las demás. El presidente Hinckley era una persona muy amorosa, pero también era una persona como con mucho carácter, mucha fuerza de voluntad, una persona muy decidida, muy recta. Y creo que eso hasta un punto, en lo poquito que estudié respecto a este tema, se puede reflejar en su firma. Tenemos a Thomas S. Monson, James C. Faust, que como me gustaban los discursos de James C. Faust. Y en el quórum de los 12 como presidente de este quórum, Boyka Packer, Elton Perry. Y aquí está un apóstol que hace poquito estaba recordando uno de sus discursos, David B. Haig. Tenemos a Nila Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H. Hawkes, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott. Cómo me gusta la firma de Richard G. Scott, también bien diferente a todos los demás. Una persona, un apóstol con un corazón y una nobleza enorme. Y tenemos aquí a Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland y Henry B. Eyring. Cuando esta proclamación se emitió, Henry B. Eyring era el apóstol más joven dentro del apostolado. Qué bonito recordar a estos grandes hombres que firmaron y que contribuyeron a esta proclamación que hoy es una luz para nosotros. Nos trae conocimiento, entendimiento, nos ayuda a conocer a Jesucristo. ¿Qué conclusiones podemos obtener de aquí? ¿Cómo podríamos utilizar esto y en qué momento podremos utilizarlo para predicar, para imprimirlo, para compartirlo? ¿Qué cosas rescatamos? ¿Qué cosas fueron interesantes? Me gustaría que me compartieran sus sentimientos, sus conclusiones en el recuadro de comentarios de este video. Me gustaría que me ayudaran a descubrir más cosas dentro de esta proclamación, dentro de lo que yo pude rescatar. Sé que ustedes podrán tener en su mente y en su corazón muchas otras cosas más. Hermanos y hermanas, espero que hayan podido disfrutar esta última lección de Ven, Sígueme del año y que nos preparemos para este próximo 2022 que estará muy emocionante al tratar el Antiguo Testamento. De mi parte ha sido todo en esta clase. Se las comparto y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por llegar hasta aquí, hermanos. Gracias por darle un like a esta publicación, a este contenido. Gracias por compartirlo. Les invito a que se unan al grupo de WhatsApp. El enlace está aquí en la descripción de este video. Les invito a que compartan, a que den like, a que se unan a formar parte de esta comunidad, de esta bonita familia en este canal de El Toque de Clarín. Mis mejores deseos para que la pasen excelentemente bien en estas fechas tan especiales, en este cierre de este año 2021 y en el recuerdo del nacimiento y de los primeros años de nuestro hermano mayor Jesucristo. De mi parte ha sido todo, me despido de ustedes, aquí les dejo otros videos para que puedan seguir dentro del canal y nos vemos el año que sigue y en el video que sigue. Sale.